comenzar. Este mensaje lo titulé Verdadera Adoración. Amén. Así que ya saben más o menos de qué vamos a hablar. De la adoración. La adoración a Dios, por supuesto, pero también otro tipo de adoración. Dice, vamos a comenzar leyendo unas cositas en la pantalla. Amén. Yo también la voy a leer desde ahí. Hoy, durante el día, hice una pregunta a varias personas en WhatsApp, la puse en las redes sociales y esperé a que la gente responda. Y la pregunta era, ¿qué es para vos la adoración? Amén. Algunos que me tienen en el WhatsApp habrán visto, no sé si respondieron porque después de una hora ya me puse a hacer el estudio y no vi más. Pero tengo acá las que me contestaron tempranito cuando hice la pregunta, ¿qué es para vos adorar? Dicen, algunos relacionaron adoración con la búsqueda de Dios. Me voy a bajar un ratito para poder leer. Con la búsqueda de Dios, amén. Con la llenura. Dice, el primer mensaje, la adoración para mí es orar, buscar de Dios, estar en su presencia, sentir su amor. Otra persona dice, para mí es rendirme a Dios y hacerlo mejor, rendirme cada día. Por más que Dios sabe que soy débil, que soy aquel que tomo decisiones que me duelen muchas veces, pero la adoración para mí es ser lleno de su presencia y poder ser un Caleb o un Sila, que a pesar de las luchas y pruebas, seguí sirviendo a Dios. La otra imagen. Dice, otros relacionan la adoración con el agradecimiento o el dar. Dice, hola Caro, yo le doy varios significados, pero el que me hace más sentido es dar. Doy de lo que soy desde el agradecimiento. En síntesis, adoración es un acto de dar lo que me sale desde mi agradecimiento. Doy mi tiempo, mis palabras, en varias formas a algo o a alguien. Y otras personas relacionaron la adoración con el término que más relacionamos todos, que es el amor. Y dice, la adoración es la forma que yo tengo de demostrarle el amor que yo siento a Dios. También le demuestro el compromiso que tengo con Él. Y una respuesta que me gustó mucho, dice, amor respondiendo a amor. Dice esta persona, la adoración es el amor respondiendo al amor. Amén. Mi amor respondiendo al amor de Dios. Hablaba Brian el otro día sobre el amor de Dios que tuvo por nosotros, que tomó tan difícil decisión. Hoy pasaban muchas madres a decir que cuando les pasa algo a sus hijos sienten dolor. Amén. Imagínese Dios que entregó a su hijo. Y muchas veces a nuestros hijos les pasan cosas en consecuencia, hermano. Les pasan cosas porque hacen lo que no tienen que hacer, porque están lejos de Dios. Consecuencias. Pero Cristo era justo, era inocente. Imagínese Dios entregando a ese hijo por usted y por mí, que encima todos los días le fallamos. Amén. Qué dolor, ¿no? ¿Usted entregaría a su hijo por alguien que le va a fallar después? Si yo le digo a usted, mate a su hijo para que yo viva, no lo va a matar porque no sabe si yo el día de mañana puedo devolverle, responderle ese amor. Amén. Creo yo que nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, entendemos que la adoración tiene que ver con el amor. ¿Usted lo cree o no? Amén. Vamos a comenzar con un concepto sobre la adoración que me gustaría tocar. Vamos a hablar de la música. Amén. Yo soy cantante, como decía, bueno, intento ser cantante. Entonces, el primer concepto que me gustaría tocar sobre la adoración es la música. ¿Por qué? Porque he tenido muchas experiencias con personas que creen que la música es adoración. Y lamentablemente no es así. Es un concepto erróneo, porque la música no es adoración. Amén. Para poder entender qué es la adoración, necesitamos sacar esos pensamientos de lo que pensamos que es la adoración. Amén. Dice, la música no puede ser encerrada, la adoración, no puede ser encerrada en la música. Imagínense algo tan grande, tan esencial para nuestras vidas, tanto espirituales como físicas, como la adoración, encerrándose en un concepto tan básico y tan terrenal y tan de nosotros como la música, incluso como una canción. Hay personas que creen que hay cierto género que hace que una canción sea o no sea adoración. Ni siquiera miramos la letra, miramos que la canción sea lenta.
para decirlo en una forma más fácil. Si la canción es lenta, es adoración. Entonces, como que pretendemos encerrar la adoración solamente en una alabanza, amén, en una canción, en un estilo de música. Y la adoración no es música, amén. Solemos perder de vista la verdadera adoración por pensar que si yo canto una canción linda y lenta, estoy adorando a Dios, y eso no es adorar a Dios, amén. Amén o amén. Conteste porque así yo entiendo que usted no se duerme. Estoy tratando de hacerlo rápido, La música no es adoración, la música es una forma de ejecutar la adoración, amén. No sé si me entienden. La música es una manera que nosotros usamos para poder adorar a Dios, amén, pero no es adoración, porque la adoración no es lo que yo cante, sino que la adoración es lo que hago cuando no estoy cantando, amén. ¿Me entienden o no me entienden? Amén, amén, ahí sí me entienden. Nosotros, entendiendo esto, que nosotros no por cantar una canción linda o lenta estamos adorando a Dios, podemos interesarnos más en qué es adorar a Dios o cómo yo debería adorarle a Dios. Amén. Como decía recién, la música es una forma de ejercer la adoración, pero también lo es la oración. Amén. Usted cuando ora también le puede adorar a Dios y no le está poniendo ninguna melodía a esas palabras, pero está adorándole a Dios. Amén. Además, entendemos también que no es lo mismo que yo cante, por ejemplo, supongamos una canción de Lily Goodman que me gusta. Dice: mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte, no quiero digas nada. Esa canción no está adorando a Dios, amén. No es una adoración porque la letra no compone una adoración a Dios, amén. Es una letra como si fuera una carta de Dios para nosotros, amén. Pero si yo digo: Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, entonces sí estoy adorando a Dios, amén, porque es una muestra de amor, amén. La palabra adoración en su idioma original, vamos a ver. La palabra adoración tal cual en el idioma que estaba escrito en la Biblia originalmente antes de que nosotros la tradujéramos, amén. Esta palabra es proskuneo, amén. Creería yo que Brian se la puso en la pantalla. Proskuneo, así se escribe. Y dice que esa palabra literalmente significa postrarse delante, amén. La adoración es una actitud, amén. Es una actitud de mi espíritu, es una actitud de mi cuerpo y es una actitud de mi alma. Cuando no hay nadie cerca mío y yo estoy solita con Dios, la actitud que yo tengo para con ese momento a solas con Dios, eso es adoración, amén. Ese momento solitos en el que nadie nos ve y está Dios nomás ahí viéndonos, como decía una de las hermanas, parece que nadie te ve, pero Dios te está viendo. La hermana Leonor fue. Ese momento es adoración, amén. Y entendemos que la palabra en su idioma original significa postrarse delante. Ahora bien, esto quiere decir que la adoración es una actitud de postrarse, amén, de postrarse delante, rendirse delante de algo o alguien. Esto quiere decir que depende de cómo yo adoro, o sea, cómo yo actúo, es a quien yo le adoro, ¿o no? ¿Amén? O sea que si yo hago cosas que a Dios no le agradan, vivo cosas que a Dios no le agradan, ¿usted cree que eso es adoración a Dios? No es adoración a Dios. Puede ser que estemos adorando a alguien, pero quizás lo más probable es que no sea Dios. Amén. Podríamos decir que adorar es una actitud, la actitud de postrarse delante. Y ahí entramos en un terreno dificilito, donde nos preguntamos a quién yo le estoy adorando. ¿Le estoy adorando a Dios o no? Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 7,
del versículo 36, una historia muy conocida, cantamos una canción y todo sobre esta historia. La mujer que derramó el perfume, ¿conoce esa historia? Amén. ¿Lo tenés, Brian? Lucas 7:36 dice, le voy a resumir un poco la historia. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces entró una mujer de la ciudad que era pecadora, y al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Hasta ahí vamos a leer, el resto le relato yo. Dice que esta mujer se enteró que Jesús estaba comiendo cerca de ella y fue, dice, y se postró detrás de él y dice que le adoraba. Hermano, yo quiero que preste atención, dice detrás de él. Yo entendí que esta mujer era tan pecadora que no se sentía ni digna de ir a postrarse adelante de Jesús, detrás. O sea, usted imagínese que Jesús estaba acá y ella no se postró para que él la mire, se postró detrás. Tan sucia se sentía esa mujer que fue detrás de él a postrarse. Y dice que lloraba y enjuagaba los pies de Jesús con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los besaba y dice que ungía. Amén. Ungía con él perfume los pies de Dios. Amén. La historia nos cuenta de esta mujer, nos habla de su adoración, y en ningún lugar de esta historia te va a encontrar que esa mujer habló. No habló, no emitió palabra. Sí, Jesús le habla, pero ya cuando la va a despedir, pero en todo ese lapso de adoración jamás ella se dirigió en una conversación con Dios. Amén. Por lo menos no con palabras. Y no encontramos tampoco que él le contestara antes. No había nada de diálogo no hay entre ellos. Y dice esta historia, y algo que me llama a mí la atención, es que la Biblia no dice que ella habló, pero sí detalla cada actitud que tuvo. Y se acuerda que recién decíamos que la adoración es una actitud. Esta mujer tuvo un montón de actitudes para con Dios, de adoración. Son actitudes que el mismo Jesús, después más adelante en la historia, cuando le reprochan, si vos fueras de verdad el Hijo de Dios, sabrías quién te está tocando, quién está con vos ahí tocándote, es re pecadora. Y él le dice lo siguiente. El versículo 43 dice, 44. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Amén. ¿Usted cómo cree que Jesús supo que esa mujer lo amaba? Si en ningún momento le dijo que lo amaba. Por la actitud, oigan la pastora, por la actitud que ella tuvo. En ningún momento le dijo, Jesús te amo, pero todo lo que hizo le hizo entender a Jesús que ella lo amaba. Y todo lo que Jesús tuvo como respuesta, el hecho de defenderla cuando la acusaron de que ella era pecadora y no podía tocarlo, eso le dio a entender a ella que había sido perdonada. Igualmente después Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le dice igual, pero ya al final para despedirla. En ese trayecto jamás se hablan y los dos entienden que ella entiende que Jesús la perdona y Jesús entiende que ella lo ama. Amén. Solamente por sus actitudes. Una actitud de adoración.
Por eso entendemos que la adoración es una actitud de espíritu, de alma y del cuerpo. Amén. Porque dice que postrada, se postró, lloró, amén, y tenía actitudes de adoración, verdadera adoración. Y eso ingresa al título del mensaje. Y vamos a leer en Juan, también versículo conocidito, Juan 4. Los versículos que vamos a leer son 23 y 24. Amén. Verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Pero ya lo vamos a leer. Mientras Brian lo pone ahí en la pantalla, te resumo lo que pasaba. En esta historia Jesús se encuentra con una mujer samaritana, los cuales los judíos y los samaritanos no tenían la misma forma de adorar a Dios, Dios Padre, Dios, no Dios Jesús, sino Dios Padre, amén. No tenían esa misma forma, porque los samaritanos no conocían tampoco a Jesús, y ese era su encuentro con esta mujer, era el primer encuentro que ellos tenían, y la primera vez que ella veía a Jesús, amén. Y se encuentra con esta mujer, y esta mujer, él le pide agua. Es toda una historia en la que él le termina diciendo que él es el agua de la cual si ella bebe nunca más tendrá sed, amén. Y entonces ella le dice: yo quiero beber de esa agua, porque si esa agua nunca me va a dar más sed, no voy a tener que venir a buscar agua acá, y ya está, bebo y tengo hidratación por siempre, le dijo él. Y entonces él le dice: ve y llama a tu marido, amén. ¿Cuántos conocen esa palabra? Ve y llama a tu marido, le dice. Y ella le dice: no tengo, amén. Y entonces él le dice: bien has dicho, porque 5 tuviste y ninguno es tu marido, y el que tienes ahora tampoco es tu marido, amén. ¿Qué quiere decir esto? Jesús sacó a luz algo que ella tenía oculto, porque ahí no dice en ningún momento, como en el caso anterior, por ejemplo, eran otros los que decían que ella era pecadora. O sea que todo el mundo sabía que la mujer del derramamiento del perfume era pecadora. Más de esta mujer no se dice nada antes, hasta que Jesús le saca los trapitos al sol, como quien dice. Amén. Y dice, ella, a esta respuesta de Jesús, su respuesta es totalmente diferente a la de la otra mujer. Ella evita ese tema de conversación y le empieza, anterior a eso ya le venía preguntando cómo era la forma correcta de adorar a Dios. Jesús le dice lo de los maridos y ella obvia el tema y le dice: bueno, pero ¿cómo al final hay que adorar a Dios? Porque los judíos adoran así, los samaritanos adoramos de esta manera, y yo quiero saber cuál es la forma correcta de adorar. Y entonces Jesús le dice lo siguiente, 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. No sé si usted se dio cuenta, pero este versículo dice Padre. Amén. Es decir, que los adoradores son hijos, porque si no, Jesús le hubiese dicho: esta es la hora en la que el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios de la guerra, el Dios de un montón de cosas, pero le dice el Padre. Amén. Le da a entender que son los hijos los que adoran. Amén. Es la hora en la que Dios busca hijos que tengan una actitud de adoración verdadera. Y dice: Dios es espíritu, así que quien quiera adorarle debe hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cómo nosotros podemos adorar en espíritu? Por ejemplo, en mi momento de intimidad con Dios, cuando yo me arrodillo, estoy orando, o me siento como usted ore, estoy orando, estoy adorando a Dios durante una reunión como esta. Incluso dice que nuestro espíritu, cuando nosotros no tenemos ni idea qué decir, dice que nuestro espíritu
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que nuestro espíritu está todo el tiempo clamándole a Dios y adorándole a Dios. Nuestro espíritu es de Dios, viene de Él y a Él se tiene que ir, digamos. Así que es algo constante. Pero la verdad, ahí está nuestro tema. Amén. Es bastante fácil adorar a Dios en espíritu. Nosotros lo hacemos acá en el culto. Pero la verdad cuesta. Amén. Adorar en verdad cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Y nos cuesta aún sabiendo que la palabra de Dios dice es necesario. No dice si ustedes quieren, adórenle en verdad. Dice es necesario que aquellos que quieran adorar tienen que adorar en espíritu y en verdad. Amén. No dice que es una opción para nosotros y que igual si adoramos solamente cantando canciones nomás vamos a ir al cielo. No dice eso, dice en espíritu y en verdad. Y nos cuesta porque la verdad involucra dos cosas que fueron corrompidas: nuestra alma, nuestro cuerpo. Amén. Nuestro espíritu no fue corrompido, pero nuestra alma y nuestro cuerpo sí. ¿En dónde? En el Edén, con Adán y Eva. Amén. Al principio. Nuestra conciencia, nuestro raciocinio, nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo, el cual nosotros sabemos que es el templo del Espíritu Santo, fueron corrompidos y se dejan llevar por el viento, a donde vengan más, lo que nos guste, lo que nos conviene, cualquier cosa, a veces menos la presencia de Dios, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva, a partir de ahí nosotros tenemos esa tendencia a lo que muchos llaman naturaleza pecaminosa, famosa la palabra esa. Y después encontramos en la Biblia que Adán y Eva estaban todo el tiempo con Dios. Amén. Estaban constantemente en la presencia de Dios, adorándole, alabándole, viviendo con Dios una vida como usted vive con su esposo, su esposa, sus hijos. Amén. Así vivían ellos con Dios. Pero dice que Dios, la última vez que le habló a Adán y Eva, cuando los retó el Edén, le dijo, bueno, los visto afuera. No vieron más la cara de Dios. Pero escuchábamos el otro día una prédica que Dios volvió a hablar con el hombre y habló con Caín. Amén. Podemos entender que nuestra actitud obediente a Dios nos lleva a una correcta adoración. Porque cuando Adán y Eva fueron desobedientes a Dios, cuando Caín fue desobediente a Dios, y así con todos, hasta que vino Jesús. Amén. Y hoy a nosotros no nos hace más así, sino que nos dice, vengan, amén, confiadamente al trono de la gracia, amén. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que ser obedientes, amén. ¿Cómo podemos ser nosotros obedientes a alguien que no conocemos? Yo, por ejemplo, si mi papá y mi mamá yo no le conozco, no le puedo ser obediente porque no le conozco. Y así, no puedo ser obediente a un maestro de la escuela que no conozco. Si yo no te veo, no te siento, no estoy con vos, no tengo una relación con vos, no puedo ser obediente a vos. Amén. Entonces, el primer paso para la adoración es que nosotros conozcamos a Dios. Amén. Amén. Un versículo más arriba del mismo San Juan 4 dice, el 22 dice, comienza diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, estaban adorando mal porque no conocían a lo que le estaban adorando. Amén. Porque adoraban a Dios, pero no le conocían. Entonces estaban adorando mal. Y podemos ver que adoraban mal porque en espíritu le adoraban, porque dice que se iban al monte a orar y subían y eran re aleluya. Pero esta mujer tenía 6 maridos que no eran sus maridos, hermano, o sea, claramente que no conocía a Dios. Entonces entendemos que no podía adorar en espíritu y en verdad porque no conocía la verdad. Amén. Entonces, saber que para poder adorar a Dios hay que hacerlo en espíritu y en verdad, y hacerlo conociendo a quien le adoramos, podemos entender por qué muchas veces sucede que venimos a la iglesia
y lloramos todo el culto y sentimos la presencia de Dios todo el culto, y después vamos a la casa y hacemos lo mismo que el día anterior y hacemos todo lo que no le agrada a Dios y seguimos viviendo nuestra vida pecando como si Dios no existiera, revelándonos como si Dios no existiera y viviendo nuestra vida como si Dios nunca hubiese pagado el precio por nosotros. Amén. Eso sucede porque no conocemos a Dios. Lamento decirle, lamento tener que ser yo la nueva, me digo Pablo tirando ahí sus epístolas, pero cuando uno no conoce a Dios sigue haciendo lo que a Dios no le agrada, porque no le interesa. Porque si yo hoy me caso con Brian sin conocerle, a mí no me va a importar lo que a Brian le duela o lo que a Brian piense, porque no tengo un compromiso con él. Tengo un compromiso así nomás, de decir, bueno, nos casamos y somos esposo y esposa. Pero en cambio, si yo le amo, entiendo de que si yo le lastimo, si yo le hago algo que a él le va a doler, a mí también me va a afectar, porque yo me voy a sentir mal si él se siente mal. Yo me siento mal, si él se enoja, yo, bueno, intento no enojarme, a veces sí me enojo, pero, ¿entiendes? O sea, uno con su esposo, su esposa, por ejemplo, no hace lo que el esposo o la esposa siente feo, siente que le daña, porque uno le ama. Entonces con Dios es lo mismo, no hacemos, no porque le tengamos miedo a Dios, de que Dios nos queme como quemaba antes, o que nos llene de agua como en la época de Noé, sino porque entendemos que tenemos un amor hacia Él. Amén. Entonces, entendemos esto. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, adoradores en cuerpo, en alma y en espíritu. Amén. Y yo quiero que usted se dé cuenta la importancia de que practiquemos la adoración acá. La adoración es la única tarea que vamos a hacer cuando nos vayamos con Dios. Amén. Eso es lo que vamos a hacer para toda la eternidad, adorarle a Dios. Entonces, ¿cómo nos va a ser importante que nosotros desde acá practiquemos la verdadera adoración? Imagínense usted en el cielo, no vaya a pecar. Usted en el cielo no se vaya a hacer cosas que a Dios no le agrada, porque Dios le va a hacer así. Es más, si usted llega al cielo es porque justamente dejó de hacer esas cosas que a Dios no le agradan, ¿o no? Amén, aleluya. Amén. Entonces, la adoración tiene que ser practicada. Amén. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Y yo digo, sin práctica tampoco podemos hacer la santidad, porque a veces pensamos que no podemos ser santos, no podemos vivir una vida lejos del pecado, no podemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros somos seres humanos. Y hablábamos de eso la otra vez en el ayuno también, y yo decía, leía otro versículo, otro pasaje, en el que decía que somos llamados a una santidad. Dios nos dio un dominio propio. ¿Usted sabía eso? Que Dios le dio dominio. Entonces quiere decir, incluso escuchábamos en la prédica del pastor el otro día, le decía a Caín, enseñoréate. O sea que él tenía el poder de decidir si mataba o no a Abel. Decidió que sí, y Dios no aceptó eso. Amén. No era la voluntad de Dios, por supuesto, que él matase a su hermano. Y por envidia, por los celos, ¿entiendes? Entonces tenemos dominio propio, somos señores, estamos con el poder en la mano de decidir si queremos hacer o no queremos hacer. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de esclavitud, nos dio un espíritu de hijos, el cual nos permite clamar Abba, Padre. Así dice su palabra, amén. Y como hijos, si nosotros somos hijos, quiere decir, cuando usted ve un hijo de alguien, a veces se parece, a veces tiene rasgos similares, a veces no se parece físicamente, pero sabemos que es su hijo, si le hace un ADN es su hijo. Entonces quiere decir que genes de ese padre, de esa madre hay en esa criatura, ¿no? Y así sucede con Dios. Hay ADN de Dios en nosotros. Hay ADN santo. Amén. No el de santo, sino ADN de Dios que es santo. Amén. A ver si se ríen porque están todos serios. Amén. Entonces podemos nosotros acceder a una santidad.
Obviamente nosotros no vamos a ser Dios, hermano, no nos vamos a poner acá para que todos nos adoren porque yo soy de Dios y yo vengo de Dios y soy santo, no vamos a hacer eso, porque la adoración le pertenece a Dios nomás, amén. Pero sí somos llamados a santificación. La palabra santificar dice, quiere decir apartado para uso exclusivo de Dios, amén. Apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado de la pelea, apartado, para poder ser usado por Dios, para poder ser hijo de Dios, amén. Eso es santificar. No quiere decir que usted nunca más va a volver a errar, amén. Probablemente vuelva a hacerlo, pero santifíquese, no haga cosas que usted sabe que a Dios no le agrada y después diga, Señor, te amo, porque son palabras vacías. El Señor sabe que si usted hace lo que a Él no le agrada y usted sabe que su pecado contrista al Espíritu Santo y usted se va y lo hace al propósito, adrede, como si Dios no estuviera ahí, entonces uno no puede decir que ama a Dios. Sí podemos errar, sí podemos fallar, sí podemos caer. Y no estamos exentos de eso, porque hay tentaciones, amén. Pero hacerlo adrede, hacerlo sabiendo que yo estoy haciendo eso y está mal, eso es malo, hermano. No es malo. Yo siempre le digo a las personas, me parece no tan malo, esto no lo dice la Biblia, no lo vaya a tomar como la verdad absoluta, lea la Biblia y tome lo que dice la palabra de Dios. Esto lo digo yo. Yo siempre le digo a las personas que hablamos así sobre el pecado y eso, le digo, a mí me parece hasta peor, una persona que vive pecando y vive en el pecado porque le gusta, que una persona que cometió un error y cometió el error y se arrepiente. David dice que cada rato cometía errores y se arrepentía y Dios le perdonaba y Dios dijo que él era conforme a su corazón. Pero diferente, por ejemplo, su hijo Salomón o Saúl vivían en el pecado y ni sabían que a Dios no le agradaba, pero no se arrepentían. Salomón tuvo una cantidad de concubinas que no eran ni judías, no eran ni de su propio pueblo, todo en desobediencia y no le importaba, hermano, lo que Dios sentía. ¿Y usted piensa que Dios no se entristecía porque su rey estaba haciendo lo malo? Dios se entristecía y le dolía, pero es diferente. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y en 1 Corintios 6:20 dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Más de lo mismo. Ustedes mismos, dice, preséntense. No dice que Dios nos va a presentar y nos va a agarrar y santo, y chau, somos santos. No, dice ustedes mismos, por voluntad. Nosotros tenemos que dejar. No es que Dios nos va a hacer dejar. Amén. Porque nosotros solos nos metimos en las macanas y nosotros solos decidimos echar esa macana, ¿no? Soltar. E irnos a los brazos de Dios. Amén. Preséntense como sacrificio vivo, dice. Y ustedes y yo vivimos y andamos y hacemos cosas y estamos todo el tiempo haciendo algo. No, los vivos no están así todo el día, están haciendo cosas. Quiere decir que todo el tiempo vamos a tener posibilidad de hacer lo que no tenemos que hacer, pero somos sacrificio vivo, nos sacrificamos para Dios. Amén. Entregarnos voluntariamente como sacrificio vivo, santo y agradable en cuerpo y espíritu. Y nótese que esto es 1 Corintios, Romanos, es decir, Nuevo Testamento. Muchas veces a las personas vos le hablas de santidad y dicen, eso es todo del Antiguo Testamento, yo vivo bajo la gracia, no vivo más bajo la ley. Y mentira. Sí, vivimos bajo la gracia, pero también dice, en Romanos justamente también dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? No, o sea, no vamos a seguir haciendo lo malo para que Dios tenga más gracia. La gracia fue derramada una sola vez para siempre y pagó nuestros pecados y pagó el precio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos del pecado. Amén. Y esa gracia fue derramada
Ya no es necesario que Dios siga derramando gracia. Yo tengo acceso cuando yo quiera, cuando yo decida. Amén. Podemos tener revelación de que Dios busca adoradores que estén dispuestos a abandonar sus antiguas costumbres y someterse a la voluntad de Dios, que es que seamos santificados. Dice su palabra, santificados y hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, el cual es un varón perfecto. Amén. Cristo fue un ser humano, no fue a un ángel, no fue Dios Espíritu. Cristo vino y tuvo las mismas aflicciones, las mismas tentaciones, incluso fue tentado y en la Biblia describe, y las 3 veces que le tentó, las 3 veces dijo que no. Amén. Entonces, y muchas veces pensamos, no, pero bueno, Jesús era el Hijo de Dios y estaba todo el tiempo con Dios, y bueno, estemos todo el tiempo con Dios. Entonces, si eso fue lo que lo apartó de la tentación, lo que pudo hacer, perdón, no lo apartó de la tentación, lo apartó del pecado, del decir sí a esa tentación, entonces estemos todo el día con Dios. Si esa es la solución, estar todo el día en la presencia de Dios, no quiere decir que usted va a estar arrodillado acá todos los días, por favor, no venga todos los días arrodillado acá. Pero sí estar en el lugar donde estemos, estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Amén. Apartados para Dios, como estaba Jesús. Obviamente eso no se puede lograr nunca si uno no está con Dios, si uno no conoce a Dios, si uno no busca de Dios. Nunca vamos a poder lograr la santidad lejos de Dios, porque Él es santo. Amén. Y si nosotros estamos lejos de Él, jamás pudiéramos llegar ni siquiera un poquito. Es algo muy costoso para nosotros, un precio bastante carito para nosotros. Pero la santidad, como decíamos hoy, sin santidad nadie verá al Señor, y sin práctica nadie accede a la santidad. Amén. En la práctica de decir que no, fíjese como Jesús 3 veces dijo que no. No es que le tentó una vez, el diablo insiste, hermano. Todo el tiempo te va a insistir, todo el tiempo te va a decir, todo el tiempo te va a tratar de convencer. En la práctica de decir no a esa tentación es donde nosotros podemos acceder a esa santidad y por ende a la verdadera adoración, en donde podemos adorar a Dios en verdad, no solo en espíritu, no solo cantando, no solo viniendo a la iglesia, sino en verdad, fuera, cuando nadie hay, cuando estamos nosotros solitos y Dios no nos ve, ahí en verdad. Amén. Por eso entendemos que Dios busca que nosotros hagamos su voluntad. Dice en la Biblia que cuando Jesús fue un adorador, hermano, y nos dio un ejemplo muy claro de la adoración en su último tiempo antes de la crucifixión. Dice que se fue a orar a Getsemaní solo, se apartó y le decía a Dios: yo no me quiero morir. Porque usted no piense que Cristo se quería morir por todos nosotros. Él lo hizo porque era voluntad de Dios. Nadie se quiere morir a latigazo, a piedrazo, con una corona de espina, con latigazos. Nadie quiere morir así. Querer sería algo ilógico. No quería. Y le dice: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si es por mí, pasa de mí esta copa, yo no me muero por toda esta gente que encima después te traicionan todos. Pero que se haga tu voluntad. Esa es una actitud de adoración. Decirle a Dios: yo me gusta mucho este pecado, Señor, la verdad que no puedo soltar, la verdad que me recuesta, la verdad que me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Ser sincero a Dios, como lo fue Jesús. Jesús le dijo: yo no me quiero morir, pero que se haga tu voluntad. Amén. Tiene una gran recompensa ser un adorador en verdad y en espíritu. Dice que Dios, cuando vino Jesús, murió, fue crucificado y muerto por nuestros pecados. Dice que Dios resucitó Jesús y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que en ese nombre y por este nombre toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Hermano, hasta los que se vayan para el otro lado
¿Van a confesar que Él es Dios? ¿Usted se piensa que en el infierno están negando a Dios, quemándose? No, siguen confesando que Él es Dios. ¿Y por qué no creí en Jesús? Me estoy quemando acá eternamente por no haber creído que Él es el Señor. Amén. Y toda rodilla se termina doblando y toda lengua termina confesando que Él es el Señor. Esa fue la recompensa de Cristo, por haber sido un verdadero adorador. Amén. Y nuestra recompensa es bien clara y es ir con Él. Amén. A donde van los adoradores, en espíritu y en verdad. Al lugar donde hay gozo, donde hay paz. Amén. Donde fluye leche y miel. Amén. A la tierra prometida. Ese es nuestra recompensa por ser verdaderos adoradores. Y ya sabemos la recompensa de los que no son verdaderos adoradores. Y Brian decía el otro día, hay que tomar una decisión y hay que decir si queremos amar o no queremos amar a Dios. Y yo agarré esta parte de su prédica y digo, nosotros también nos podemos hacer una pregunta similar en esta prédica. Dice, nosotros entregamos, dice, Jesús pagó el precio por nuestra desobediencia y hoy, por causa de ese sacrificio, podemos acceder a su presencia, tanto acá como en el cielo. Ahora, eso es lo que Dios nos entregó. Nos entregó la salvación, vamos a decirlo en una palabra. Nos entregó el poder ser salvos. Pero la adoración es lo que nosotros le entregamos a Dios. Amén. Y la pregunta sería, ¿te animás a adorar verdaderamente? Y esta no es una pregunta que nosotros vamos a responder hoy. Es una pregunta que nosotros vamos a responder todos los días, a cada instante. ¿Me animo yo hoy a adorar a Dios? ¿Me animo a dejar esto que me gusta mucho, pero a Dios ya me dijo que no le agrada? Ya leí en la Biblia que eso no le agrada a Dios. Ya vi en una prédica, ya vi en una oración, ya vi en un sueño, en una visión, que a Dios no le agrada eso. ¿Me animo a dejar todo eso y convertirme en un adorador? Esa es una pregunta que hacemos diariamente, a cada minuto. En cada tentación usted se tiene que acordar, yo quiero ser un adorador. Y entonces usted se va a acordar qué le pasa, amén, a los que son adoradores y qué le pasa a los que no lo son. Y nótese que dice adoradores, verdaderos adoradores. Quiere decir que hay muchos adoradores que no son verdaderos adoradores, amén. Hay gente adorándole a cuantas cosas, hermano, al dinero, a otros dioses, adorándole hasta al diablo. Hay gente que le adora. Imagínense, saben que se van a ir al infierno, igual le adoran. Entonces podemos entender que la adoración hay muchas, pero verdadera hay una sola, y es la que es en espíritu y en verdad, amén. Entonces todos los días nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestro corazón, que Dios haga un nuevo corazón, un corazón limpio, dicen los salmos, un corazón nuevo, un corazón que adore, amén. Y no solo un corazón que adore, sino un cuerpo, un alma, un espíritu, amén. Los tres alineados a la voluntad de Dios, y ahí vamos a ir derechito para el cielo, por el camino estrecho, amén. Como dice la palabra de Dios. Bueno, esa es la prédica de hoy. Espero haberlo hecho lo bastante rápido. Así que le doy gracias a Dios.